baloncesto con sus dos amigos más cercanos, Murph y Reg. Su diversión se ve interrumpida cuando un abusivo local, Ox, se acerca y se burla de Calvin por su baja estatura. Ox lo reta a un 1 contra 1, apostando su codiciada camiseta de baloncesto. A pesar de que Murph y Reg le piden que no acepte, preocupados de que Calvin pierda, él se niega a echarse atrás, decidido a no dejarse intimidar por Ox. El juego termina con Calvin perdiendo la apuesta. Ox se pone la camiseta de Calvin de inmediato y en un gesto humillante la rompe frente a los demás niños. Sorprendentemente, Calvin no se altera, se consuela pensando que su futura familia adoptiva le dará muchas camisetas. Ox comenta con cinismo que nadie lo adoptará pronto, pero Calvin, confiado en que es especial, insiste en que la familia correcta llegará por él. Mientras observa una familia feliz en la televisión, desea en silencio tener una familia como esa. El momento se interrumpe cuando el director del orfanato, Stan, apaga la televisión e instruye a los niños para que lo acompañen al Staples Center. Allí tienen la tarea de vender dulces durante los partidos del equipo local de baloncesto, los Los Angeles Knights. Los niños aceptan a regañadientes. Esa noche, Calvin tiene dificultades para vender su parte de los dulces y finalmente se detiene a ver el partido desde afuera con Murph. Desanimado, ve cómo su jugador favorito, Tracy, falla un tiro crucial que le cuesta el partido al equipo. Calvin expresa su frustración a Murph por el bajo rendimiento reciente de los Knights. Murph le recuerda que aún deben concentrarse en vender los dulces, aunque Calvin teme que pocos quieran comprar después de la derrota. Mientras siguen buscando clientes, Calvin nota al entrenador del equipo, Wagner. Después de salir del estadio, Calvin se acerca al entrenador Wagner para ofrecerle su apoyo por la derrota del equipo. Rápidamente, ambos descubren que comparten opiniones similares sobre por qué los Knights perdieron esa noche. En medio de la conversación, Wagner nota que Calvin está solo y le pregunta por qué anda tan tarde. Calvin explica que es huérfano y que está vendiendo dulces para ayudar a su hogar. Wagner, impresionado, se ofrece a comprarle algunos, pero Calvin educadamente se niega, dudando de que el dinero realmente beneficia al orfanato. Wagner admira la honestidad de Calvin y le pregunta si alguna vez ha asistido a un partido de los Knights. Cuando Calvin admite que no, Wagner le da instrucciones sobre dónde recoger boletos para el próximo juego del equipo. Emocionado, Calvin le agradece y corre a reunirse con Murph. Al día siguiente, varias parejas casadas visitan el orfanato en busca de niños para adoptar. Calvin, lleno de esperanza, expresa su creencia de que tal vez por fin lo elijan. Sin embargo, Ox apaga su entusiasmo al señalar que las parejas parecen interesadas principalmente en niños más pequeños. La decepción invade a Calvin, quien comienza a preguntarse si alguna vez encontrará una familia propia. Más tarde, mientras Calvin y sus amigos están afuera, la hermana Teresa, una de las trabajadoras del orfanato, lleva una caja con objetos donados a su mesa. Mientras le da un abrigo de invierno a Murph, un par de zapatos se desliza de la caja y llama la atención de Calvin. Curioso, los recoge y le pregunta a la hermana Teresa si sabe algo sobre ellos. Ella menciona que una vez pertenecieron a un famoso jugador de baloncesto. Calvin se prueba los zapatos y se sorprende al ver que le quedan perfectamente. Le pregunta a la hermana Teresa el nombre del jugador y mientras ella intenta recordarlo, él nota las letras MJ impresas en el interior. Entonces le cae la idea. ¿Será posible que esos zapatos hayan sido de Michael Jordan? Fascinado, Calvin los admira junto a Murph y Reg. Su emoción es interrumpida cuando Ox se lanza para agarrarlos, ansioso por verificar si realmente pertenecieron a la leyenda del baloncesto. Calvin se niega a soltar los zapatos, convencido de que alguna vez pertenecieron a Michael Jordan. Ox, escéptico y burlón, se ríe de la idea, afirmando que nada de valor llega al orfanato, solo reciben cosas descartadas. Ignorando las protestas de Calvin, Ox le arrebata los zapatos y los lanza a un cable eléctrico cercano. Desanimado, Calvin se retira al orfanato junto con Murph y Reg. Más tarde esa noche, mientras la lluvia cae con fuerza, Calvin despierta a Murph y le insiste en que deben recuperar los zapatos del cable. Murph duda, todavía no cree que sean auténticos, pero Calvin se mantiene firme. Junto a Reg, los tres salen a escondidas y Calvin trepa a un árbol para alcanzar los zapatos colgantes. Justo cuando los toma, un rayo cae sobre el cable, electrocutándolo brevemente mientras cae al suelo. Afortunadamente, sale ileso y los zapatos brillan con chispas eléctricas, dejando a Calvin asombrado. Al día siguiente, Calvin descubre los boletos que el entrenador Wagner había dejado para él. Emocionado, invita a Murph y Reg a acompañarlo al partido. Cuando Ox los ve y amenaza con decirle a Stan, Calvin sorprende a todos al invitarlo también. Ya sentados, los chicos observan cómo los Los Angeles Knights tienen dificultades en la cancha. Para el medio tiempo, el equipo va perdiendo y el gerente, Frank, se muestra visiblemente frustrado. Mientras los jugadores se retiran al vestuario, Frank detiene a Tracy y le ordena que participe en un espectáculo de medio tiempo para entretener al público y atraer nuevos fanáticos. Tracy se resiste, pero Frank insiste en que debe hacerlo. De regreso en la arena, Frank anuncia al público que un aficionado afortunado será seleccionado para enfrentarse a Tracy en un desafío 1 contra 1. Se elige un número y para sorpresa de Calvin, coincide con su asiento. Con el corazón acelerado, se dirige a la cancha llamando la atención de Frank mientras se acerca. La multitud murmura
murmura con emoción ante la idea de que un niño como Calvin se enfrente a Tracy, la estrella del equipo. Frank le indica a Tracy que deje que Calvin anote 2 puntos, pero Tracy se niega, diciendo que solo permitirá 1. El juego comienza, y Calvin está encantado de jugar contra su ídolo. Para sorpresa de todos, dribla alrededor de Tracy y anota el primer punto, provocando vítores del público. En su siguiente intento, hace un tiro aún más atrevido y vuelve a anotar. Calvin está asombrado por su propio rendimiento, confundido de cómo puede jugar con tanta facilidad, cuando antes apenas podía encestar en el orfanato. Tracy, igualmente sorprendido, se da cuenta de que debe tomarse el juego en serio para evitar ser humillado públicamente. Para el punto final, Calvin lanza la pelota contra el tablero y realiza una clavada perfecta, dejando al estadio en silencio por unos segundos, y luego en una explosión de asombro. Mientras tanto, Stan está sentado en su camioneta, jugando ajedrez, sin enterarse del espectáculo que se desarrolla, creyendo que los niños aún están vendiendo sus dulces. Dentro del estadio, los fanáticos se ponen de pie y aplauden, y Calvin sonríe lleno de orgullo. Al observar la reacción del público, Frank sale a buscar a Stan, curioso por saber si él es el tutor de Calvin. Al día siguiente, Frank y el entrenador Wagner visitan el orfanato para hablar sobre el potencial de Calvin. Frank propone que Calvin se una al equipo, dejando a Wagner asombrado. Él argumenta que Calvin es demasiado bajo para la NBA, pero Frank explica que su objetivo no es ganar juegos, sino llenar asientos y aumentar la popularidad del equipo. Luego, Frank le ofrece a Stan $5,000 para permitir que Calvin juegue un solo día. Al principio, Stan duda y muestra su lado codicioso, pero finalmente acepta cuando Frank le ofrece un poco más de dinero. Más tarde, Calvin les cuenta a Murph y Reg su increíble experiencia en la cancha. Están emocionados por él, y Murph, con una mezcla de asombro y curiosidad, le pregunta cómo logró jugar tan bien. Calvin admite que no está seguro, solo sabe que antes de empezar a usar las zapatillas con las iniciales MJ, no era muy bueno en el baloncesto. Curioso, Murph le pasa un balón, y Calvin encesta con facilidad. Murph bromea diciendo que Calvin es como una... ¿Se podrá llenar un cuaderno entero solamente con una pluma? Para comprobarlo me puse a escribir diciendo que Calvin es como una cenicienta del baloncesto.